Acaba de comenzar el alegato de la defensa del abogado Alberto Beraldi, el abogado que defiende a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En estos primeros minutos acaba de coincidir, vaya paradoja, con la Fiscalía. Dice que cuando se busca la verdad, pero cuando se la busca en serio, la verdad más tarde o más temprano aparece. Pero le acaba de reprochar a la Fiscalía que no ha tomado en cuenta la prueba que se produjo a lo largo del juicio y desde que comenzó el alegato para tener en cuenta qué fue lo que efectivamente pasó y lo que no pasó durante este juicio. El alegato va a terminar con un pedido de absolución. Escuchamos lo que está diciendo el abogado Alberto Beraldi. El continente del cual se desprendieron muchos otros procesos. ¿Qué se decía, para ser precisos, en aquella denuncia? Bueno, como les adelanté, que existía una supuesta asociación ilícita conformada en el seno del Poder Ejecutivo. Y vemos a continuación algunos de los párrafos extractados en donde, bueno, se hablaba de Néstor Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, vinculándoselos a los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, abuso de funciones y negociaciones incompatibles. Y se hablaba también de un saqueo en el que se había producido respecto de las arcas públicas. Luego se avanzaba en este íter hablando de la creación de un empresario amigo y su posterior inversión en el negocio de la construcción vial. Ahí ya se mencionaba que Austral Construcciones había sido constituida con 12.000 pesos, y que bueno, y que había una supuesta matriz de corrupción. Se seguía describiendo los actos que se habían desarrollado a nivel del Poder Ejecutivo, concretamente la creación del Ministerio de Planificación, a través del decreto 1283, y de otros decretos que fueron efectivamente transfiriendo las estructuras que habían existido en la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente las personas que habían trabajado en aquellos cargos, en la gobernación de la provincia, y de esa manera habían sido trasladados al gobierno nacional. Después se hacía eje, se enfatizaba en el tema de la concentración de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, otra vez, y que esto se había vehiculizado a través de la asignación arbitraria y discrecional de partidas del presupuesto que eran votadas de manera automática por el Congreso de la Nación. Este no era el único mecanismo que se utilizaba para asignar discrecionalmente partidas a la provincia de Santa Cruz, sino que también se recurría a otros mecanismos como el de los decretos de necesidad y urgencia. Vamos mostrando, a medida que yo voy hablando, para que quede constancia en el registro, de manera precisa los párrafos a los que nos estamos haciendo referencia. Bien, continuaba aquella vieja denuncia, con una hipótesis de cartelización de la obra pública, es decir, funcionarios que se ponían de acuerdo con empresarios y empresarios que se presentaban de manera alternada a las licitaciones para que uno ganara una licitación y otro también ganara la siguiente. Bueno, yendo todavía de manera más puntual, se hablaba ya en aquella época de obras concretas, no solamente de generalidades, sino de obras concretas. Por ejemplo, las licitaciones que se habían llevado a cabo, como se menciona ahí, en la Ruta 3, en alguna otra ruta también, y que habían sido ganadas por las empresas del Grupo Báez, por lo que se denominaba el Grupo Báez, Capi Costilla, Gotti, etc. ¿Qué hizo el juez Ercolini? Siguió las reglas que deben aplicarse en este tipo de investigación. Mantuvo lo que se denominaba el delito de asociación ilícita en el expediente principal, esa llamada causa madre, y fue armando, fue desprendiendo de esa causa distintos procesos conexos en donde se investigaba cada uno de los episodios delictivos concretos, como para que la investigación se desarrollara de manera coherente y de manera ordenada. Bueno, muy bien. Uno de esos expedientes tuvo como objeto específico la situación de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y las cuestiones que tenían que ver con los
con las empresas que se mencionaban vinculadas a Lázaro Báez. Ahí vemos una de las medidas de prueba, por ejemplo, se libran oficios, se piden antecedentes sobre Gotti, Austral, sucesores de Adelmo Biancalani, etc. Después de 2 años de hacer esta investigación, 2 años, el juez Ercolini se declaró incompetente. ¿Y por qué hizo esto? Porque existía una jurisprudencia pacífica de la Corte que cuando las licitaciones se llevan a cabo a través de convenios con órganos provinciales y los fondos que el Estado coloca en esas obras se transfieren a el presupuesto directamente al Tesoro Provincial, corresponde no a la justicia federal, sino a la justicia de la provincia, del lugar donde estos hechos ocurren, entender en esos procesos. Así lo hizo el 10 de julio del año 2011, y, para ser absolutamente objetivos, el fiscal de la instancia se opuso a esto. El doctor Polichita apeló esa decisión el 14 de julio. Allí la presentación del doctor Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dando cuenta de lo que es el principio o el primero de los alegatos, tiene 3 jornadas para hacerlo, en el marco de la causa de vialidad, y una jornada muy particular porque a través de la red social había sido la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la que había invitado a todos a escuchar esta primera parte de los alegatos. ¿Vero? Exactamente, la vicepresidenta que suele utilizar su cuenta de Twitter para hacer referencia a distintos escenarios políticos, en este caso en particular a la causa vialidad. Habló de una farsa guionada a propósito de los alegatos de los fiscales Luciani y Mola, y también es cierto que la vicepresidenta enmarca esta causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz con el lawfare. El lawfare en la República Argentina, esta articulación entre sectores políticos de derecha, medios de comunicación y también la justicia, pero también la vicepresidenta viene insistiendo a propósito del lawfare en Latinoamérica, la persecución a los movimientos nacionales y populares. Suele hacer referencia, Silvia, a lo que fue la causa de Lula en Brasil, el caso, exactamente, el caso de Rafael Correa en Ecuador, el caso de Evo Morales también en Bolivia. Sí, lo que se está viendo por estas horas es qué va a pasar el viernes. Claro, porque se anticipó la semana pasada que la vicepresidenta podría hacer uso de las palabras en esta instancia del juicio, algo que ha dejado a muchos ahí un poco tecleando, ¿no? Porque han dicho, bueno, no es el momento para que lo haga. Bueno, eso no es el momento para que hable y eso no es el momento para movilizarse. Esa es otra discusión que se está dando hacia adentro del Frente de Todos porque, bueno, consideran que este es el momento sí para manifestar su apoyo a la vicepresidenta de la Nación. Recordemos que la última vez que habló Cristina Fernández de Kirchner fue cuando se le negó la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria y también lo hizo a través de las redes sociales desde su despacho en el Senado Nacional. En aquel momento reiteró lo que viene ya repitiendo, esto de el fallo, la sentencia está escrita y firmada y en este sentido, claro, apunta a cómo funciona y cómo está funcionando la justicia, en este caso en particular en la causa por la obra pública. Por eso, Vero, la publicación en las últimas horas en redes sociales, ¿no? Con estos calificativos a los que vos hacías referencia y estamos viendo el posteo. Exactamente. Farsa guionada. Farsa guionada e invita a escuchar y ver lo que estábamos viendo, el alegato del doctor Carlos Beraldi. Dice ayer porque dice mañana porque lo publicó ayer. El doctor Beraldi comienza el alegato de mi defensa en juicio, conocido como vialidad. Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. Lo transmitirá Clarín y La Nación. Nuevamente la vicepresidenta focalizando, decíamos, el lawfare en los medios de comunicación que para Cristina Fernández de Kirchner tienen nombre y apellido, es el diario Clarín y el diario La Nación. Vero, durante este fin de semana hubo marchas en distintas plazas del país, aquí en la ciudad de Buenos Aires también ocurrió, en respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de lo que ha sido el intento de homicidio, pero también en este marco de la causa vialidad. ¿Hay un respaldo unánime, un espaldarazo a la vicepresidenta de parte del Frente de Todos? Hay un respaldo unánime, hay unidad en el oficialismo en que es necesario salir a bancar a Cristina Fernández de Kirchner. Lo había antes del atentado del 1 de septiembre, se reforzó con el ataque en el domicilio del barrio porteño de Recoleta. De hecho, hubo un plenario este fin de semana
semana en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, un plenario donde se habló concretamente del ataque a la vicepresidenta de la Nación y de cómo avanzar con estas muestras de apoyo. Insisto, ¿habrá o no movilización el próximo viernes? Bueno, también depende de lo que decida la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo pronto, la vicepresidenta está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional porque Alberto Fernández está de viaje en los Estados Unidos. Exactamente, es así, con un perfil extremadamente bajo en lo que tiene que ver con sus tareas ejecutivas a cargo del Gobierno Nacional. Gracias, Vero. Seguimos compartiendo con ustedes parte de lo que es este alegato a cargo del doctor Beraldi como defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad. Federal a cargo, la magistrada a cargo del Juzgado Federal de Santa Cruz, el Juzgado de Río Gallegos, se declaró incompetente en base a los mismos criterios que había aplicado el juez Ercolini, que habían ratificado la Cámara de Apelaciones al tener por desistido el recurso del fiscal Moldes. Es decir, hasta aquí se mantenían estándares legales y jurisprudenciales pacíficamente estabilizados. Las causas quedaron entonces radicadas ante los jueces competentes de la provincia de Santa Cruz, y en los dos procesos, tanto el que había venido por iniciativa del juez federal Ercolini, como por el que se había iniciado ante la Justicia Federal de Santa Cruz, los dos procesos terminaron siendo desestimados. Es decir, se determinó que no existía delito. En un caso,